Nuevamente con ustedes y nuevamente con von Oven para la segunda parte de su testimonio sobre el que fue ministro de propaganda del Tercer Reich, el doctor Goebbels. Si alguien no hubiese visto la primera parte de nuestro video o si casualmente no conociera von Oven, recordamos que él mismo fue agregado personal de prensa del doctor Goebbels hasta el 22 de abril de 1945. Von Oven, con usted habíamos recorrido el camino del nacionalsocialismo y los pasos de Goebbels por ese camino hasta principios de 1930, exactamente hasta el brutal asesinato de Ostwestel. 2 meses y medio más tarde, la sede del partido cambiaría, se mudaría en un edificio propio. Pero eso para Goebbels no significaría nada más que un cambio de oficina. No, señora. El ministro Goebbels, si bien me acuerdo, escribió él mismo en su diario que esta organización burocrática debía ser algo sólido, algo bien organizado, así que podía servir a los fines que él tenía. Especialmente sabía que un partido como el del nacionalsocialismo, que se dirigía a las grandes masas del pueblo, y estos eran también y en su mayoría pobres, desocupados, claro, no podría financiar su trabajo por intermedio de aportes del capitalismo. Claro, hubiese sido una por contradicción, eso, ¿no? Él tenía la idea y lo realizó efectivamente en esta forma que todos los miembros del partido tenían que pagar una cuota mensual, claro, y hasta los desocupados miembros del partido y de la SA tenían que pagar de su pobre recurso de desocupados. Sí, pobres recursos como desocupados, cierto monto para el partido. Claro. Bueno, 3 meses y medio más tarde nuevamente las elecciones, ¿no? Sí, ya hablábamos de estas elecciones del 14 de septiembre de 1930. Eran, creo que eran los más importantes de todo este tiempo de lucha antes de la entrega del poder al jefe supremo de nuestro partido, en el cual eran para la dieta central de Alemania, el Reichstag, y llegábamos en estas elecciones de 12 delegados nuestros hasta 100 y pico, más o menos 103 o 104, para decir que de un golpe llegábamos al segundo rango después de los socialdemócratas, el segundo partido de la dieta central. Era algo casi increíble. Extraordinario, verdaderamente, sí. Y aproximadamente en febrero de 1932 es cuando Goebbels se relaciona con Magda, la que próximamente sería su esposa, ¿no es cierto? Bueno, era también una elección, pero de otro tipo. De ministro, futuro ministro, una elección personal. Magda, que estaba divorciada de un magnate alemán, Quandt, cuya familia hoy en día creo que son 7 hermanas, son la familia más rica de toda Alemania de hoy en día. Y
estaba divorciado de Quandt y tenía un hijo de este matrimonio que más tarde tenía una muy buena posición dentro de la familia y especialmente con Goebbels personalmente. Así que era en total un matrimonio sumamente positivo. Claro. Bueno, ya vimos en nuestro primer video que decía Hitler que Goebbels había sido excomulgado por la Iglesia Católica por haber participado de este matrimonio, cada uno en su rol, que era un matrimonio evangélico luterano, ¿no es cierto? Sí. Y la pena no fue nada más que no se limitaba a lo espiritual, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hubo dos puntos negativos para Magda. Primero, que era cristiana evangélica. Segunda, que era divorciada. Claro, ¿no? Claro. Así que, es un agravante. Sí, un agravante. Así que Goebbels mismo y Hitler, como testigo de ese matrimonio, las dos fueron excomulgados. Sí. Pero tuvieron más pena que no una pena financiera, digamos, ¿cierto? Bueno, la excomulgación no les libró de pagar sus deberes frente a la Iglesia en el punto financiero, para decir, 10% de sus deberes frente al Estado automáticamente llegaron a la Iglesia Católica. Ajá. Y eso finalmente, después de los grandes éxitos de los libros que Hitler como Goebbels escribieron, publicaron, eran millones de marcos alemanes. No fue tan negativo. Sí. Para la Iglesia, ¿no es cierto? Efectivamente. Y Goebbels dijo siempre un proverbio que existe en alemán y en alemán dice, die Kirche hat einen großen Magen, sie kann auch Unrecht gut vertragen. Para decir, la Iglesia tiene un estómago bastante amplio y puede llevarse también algún dinero que es un poco dudoso de conseguir, ¿no? Bueno, el 1 de enero de 1932, Goebbels escribiría en su diario: no me puedo imaginar una vida sin emociones. ¿Le brindaría ese año, a 1932, a Goebbels las emociones que necesitaba para sentirse vivo? Bueno, de emociones en este año no le tenía que quejarse que faltaba. Ajá. Hubo 2 elecciones parlamentarias para toda la nación y varias elecciones provinciales, y Hitler esperaba que llegábamos a su fin en este año, vale decir, de ser el partido más numeroso de Alemania. Esta era su intención, y con eso Goebbels tenía de veras muchas emociones. Sí, en su trabajo, en su actividad partidaria, en sus notas, en sus discursos. Era un tiempo de suma importancia y suma actividad. La población en este año tenía que soportar ser dominado por 2 gobernadores o presidentes del gobierno alemán. El primero era un llamado Müller, que perteneció al Partido Católico
que hoy en día está todavía gobernando otra vez Alemania bajo el jefe del gobierno Kohl. Y Müller no era tan gordito como este, pero no hubo muchas ganas para la gente en Alemania porque el desempleo llegó casi a su cúspide. Claro. Y el otro era un católico, era el canciller Brüning, ¿no? Que en la historia alemana tiene cierta fama por su gobierno con decretos. Sí, sí. Va a decir, un gobierno que... No muy democrático al final. Es de veras no muy democrático. Y nosotros, y yo era uno de los desocupados, tenemos un recuerdo muy, pero muy bueno de estos dos gobernadores de Alemania en este año. ¿Sí? Así que prácticamente el trabajo de Goebbels era con bastante emociones y con éxitos, sí, efectivamente. Sí. Y cuéntenos, por favor, el ingenioso duelo verbal que armó Goebbels, que significó justamente la derrota política del canciller Brüning en el Palacio del Deporte, el 15 de abril del 32. Sí, usted tiene plenamente razón. Este 15 de abril de 1930, en este año de grandes acontecimientos. El 32, sí. Sí, sí. Era sumamente importante porque en este día Goebbels hizo algo perfectamente nuevo, va a decir, lo que hoy en día en Estados Unidos y prácticamente en casi todo el mundo se hace, va a decir, una discusión por televisión. En aquel entonces todavía no hubo televisión. Claro, ¿sí? claro. Va a decir, él hizo una discusión con el presidente del gobierno, sí, que era Brüning, tomando un discurso de él y lo que dijo en este discurso, él contestó públicamente al gran público, eran las 10 hasta 15 mil gente personas, que asistieron. Él contestó estas preguntas que Brüning mencionó en su discurso. O sea, lo armaba. Sí, sí, claro. Lo tomaba como preguntas y él contestó. Claro, claro. Pero era algo tan convincente que muy poco después de esta novedad en la propaganda, una novedad perfecta, Brüning tenía que renunciar. Él renunció y con esto era su muerte política. Sí, sí. Así que con eso prácticamente terminó su desastroso gobierno, que nosotros los desempleados de aquel entonces tenían muy bien en mente que durante el gobierno de ese Brüning el número de desocupados se levantó de 1,5 millones más o menos hasta 6,1 millones. Sí. Una cifra tremenda, sí, sí. Tremenda. Así que nosotros los desocupados de aquel entonces, que gracias a Dios ya pasó hace muchos decenios de años, para nosotros los jóvenes, gente de la SA, era un acto magnífico, un éxito que nos fortaleció nuestra
en nuestra política, en nuestra política. Nuestra posición política contra un sistema democrático que había perdido cada utilidad para el pueblo alemán. Seguro. ¿Cómo organizaba el partido su campaña electoral, o cómo, mejor dicho, cómo organizaba Goebbels la campaña electoral del partido? En este año se practicaba la propaganda política con muchas cosas nuevas. Vale decir, por primera vez en este año y en estas elecciones se usó la película con tono. Antes había únicamente películas sin tono. Sin tono. Decir, con escrito, ¿no? Sí, era un avance tremendo. Claro. Y Hitler personalmente usaba para sus viajes de propaganda por toda Alemania por primera vez el avión. Otra gran innovación, ¿no? Sí, una gran innovación que hizo él, y ningún otro líder de ningún partido hizo lo mismo. Claro. Porque Hitler y Goebbels estaban siempre en la primera fila de usar los avances de la técnica aquella. Así, por ejemplo, me acuerdo muy bien que en esta campaña de elecciones se usaba por primera vez una tarjeta postal con un pequeño disco. Absolutamente novedoso. Sí, claro. Perfectamente novedoso. Y se usaba, y claro, nosotros los jóvenes estábamos entusiasmados de eso, pero prácticamente no tenía gran éxito, porque, bueno, pronto se evolucionaron otras cosas de transmisión, pero en el primer momento, en esta campaña de propaganda para las elecciones de 1932, se usó efectivamente esta novedad. En estas elecciones, Goebbels reunió una vez 80.000 personas en aire libre, en el famoso Lustgarten, en el cual yo recibí mi... Esa primera... Sí, el primer golpe en la nuca. Esto era un éxito tremendo. Y de veras era prácticamente la llave para el éxito al principios del año que venía, va a decir 1933, la oferta de la toma de poder. 32 estábamos, ¿no es cierto? 32. 32 eran las elecciones. Claro, sí. Y Hitler no llegaba a la mayoría absoluta, pero era el jefe del partido más amplio y más fuerte en toda Alemania. Claro. Y bueno, pero por otro lado hay que decir también que esa falta de contacto directo con el público que hoy en día se practica, ¿no es cierto? Porque no hay más grandes mitines, ¿no? Entonces falta el contacto directo con el público. Hace también que los candidatos de cualquier partido se impongan como un producto comercial al pueblo, ¿no? Y que eso se haya logrado justamente hoy en estos tiempos de democracia es algo que tendría que hacer pensar, ¿no? Sí. Pero yendo a la elección, nosotros vislumbramos ya en el primer video el resultado de la elección del 31 de julio del 32. Fueron algo efectivamente muy importante por el partido. ¿Podría ampliar el concepto? Bueno, no olvidamos que Goebbels en estas elecciones por primera vez habló públicamente por radio. Claro. Tenía el permiso de hablar, pero la censura que existió en Alemania casi tan fuerte como hoy en día, le cortó
en su discurso justamente las cosas interesantes y picantes que eran su especialidad. Así que él se quejó diciendo, bueno, con esta censura yo no puedo usar ni los dientes ni los garras. Claro. Y tenía dientes y garras, ¿sí? Pero no pudo usarlo en aquel entonces y dijo entre amigos y confidenciales, dijo que prácticamente este discurso por radio no era un gran éxito, claro, justamente por la censura. Claro, esa es la desventaja, ¿no es cierto?, sí, de no poder contactarse directamente con el público. Pero las elecciones del 32 de todas maneras fueron absolutamente exitosas. La del 31 de julio fue absolutamente exitosa, ¿no es cierto? Sí, eso sí, pero no teníamos la mayoría absoluta. No la teníamos. Claro. Y por eso el primer gabinete que Hitler formaba tenía únicamente 3 personas nacionalsocialistas. Era Hitler mismo, era el ministro del Interior, Dr. Frick, y el tercero, sin una cartera, era Göring, sí. que era un ministro sin cartera. Claro. Y estos 3 eran los únicos nacionalsocialistas en el primer gabinete. Era poco todavía, ¿no? Sí, Era sí, poco. efectivamente. Y bueno, y las elecciones del 6 de noviembre del 32, usted escribe en su libro que fueron un fracaso. Y dice también la culpa fue de Goebbels. ¿Qué había hecho de tan grave? ¿Qué resultara tan grave? Efectivamente, antes de estas elecciones importantes para toda Alemania, para la dieta principal, fue cometido un grave error y lo cometió Goebbels. Va a decir, antes de estas elecciones hubo una huelga de tráfico en la capital alemana, en Berlín, para todos los medios de transporte. Sí. Y el partido más fuerte y gobernante era el socialdemócrata. No había dado su aporte y su apoyo para esta huelga, que era instrumentado por el Partido Comunista. Y Goebbels decidió que nosotros, los nacionalsocialistas, nos adherimos a esta huelga. Bueno, la huelga era un éxito, pero a cuesta de la población. Cada huelga de tráfico va a cuestas del público, ¿no? Y hay agresión más del público. Sí, así que esta unión, la primera unión entre comunistas y nacionalsocialistas, era esta huelga en el tráfico alemán. Bueno, era un día feliz. Sí, efectivamente, un desastre. Y perdimos 34 bancas en la dieta central. Claro. Que en este momento era efectivamente un desastre para el partido. Y mire, lo raro era que en esta huelga, en el comité de huelga, estaban al lado de nuestros dirigentes nacionalsocialistas el jefe del Partido Comunista, Walter Ulbricht, que más tarde era el delegado de los soviéticos después de la guerra
en la parte ocupada de Alemania por los soviets. Así que con un cretino como este estábamos ligados. Era un desastre completo. Y prácticamente con este desastre en estas últimas elecciones decisivas, antes de la toma de poder, como se llama hoy en día el comienzo legal de Hitler, era la culpa nuestra. ¿Sí? Y Goebbels, el sistema lo aprovechó. Sí, Goebbels lo confesó abiertamente que él hizo un error. Un error tremendo, efectivamente. Y bueno, el sistema lo aprovechó inmediatamente, como hace hoy en día, porque cíclicamente vuelve a repetirse que a cada elección el sistema agita el fantasma de la destabilización para que después lo único que siga siendo estable sea el sistema, ¿no es cierto? Sí. Pero así todo, la crisis económica alemana se había agravado notablemente, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, errores se cometen y me da una satisfacción que el que tenía la culpa, el culpable, lo confesó abiertamente. Era una honestidad de parte de sí, de él, efectivamente, ¿no? Que hoy en día es muy raro entre políticos. Claro. Las elecciones de Lippe, que hoy en día en la historia del nacionalsocialismo juegan un papel importantísimo, democráticamente para la vida parlamentaria y política en Alemania era de poca significación. Para decir un país, un estado muy pequeño, con muy pocos habitantes, tenía que elegir sus funcionarios públicos en esto. Para decir políticamente, en este sentido no tenía mucha importancia. Pero estas elecciones eran un éxito tan minimal, pero un éxito después de muchos asuntos negativos en la evolución del partido y en la evolución general de la situación política en Alemania. Así que Goebbels concentró toda su fuerza para ganar estas elecciones y movilizó todas sus fuerzas y todos los personajes importantes dentro del movimiento nacionalsocialista. Y con esto ganó. Para decir, después de algunas elecciones negativas para nosotros, finalmente llegábamos al éxito. Ganábamos claramente estas y además este estado pequeño alemán era el estado antes gobernado por la familia del ayudante de Goebbels, el príncipe, príncipe de Schaumburg-Lippe. ¿sí? Por eso tenía una actualidad por aquel entonces, especialmente para la familia de Goebbels. Bueno, en todo caso, inmediatamente después de estas elecciones positivas en nuestro sentido, el gobierno en Berlín renunció. Y dentro de pocos días Hindenburg tenía que decidirse por fin de ofrecer a Hitler no solamente un puesto subordinado en el gobierno,
sino el gobierno mismo. Era una gran cosa. Claro, claro. Si bien hay que, y muy poca gente hoy en día se da cuenta que en aquel entonces, en el primer gobierno de la dictadura, como se dice hoy en día, hubo dentro de más de una docena de ministros únicamente 3 nacionalsocialistas. Claro, claro. Muy poca gente sabe esto hoy Claro, en día, claro, claro. pero hay que dar Resalto a sí, eso, claro. gran importancia Sí. a este asunto. Eran el Führer como presidente del gobierno, Hitler, el segundo nacionalsocialista era el ministro del Interior, el Dr. Frick, que fue colgado por los jueces en Nuremberg después de la guerra, y el tercero era Göring. También no llegaron a colgar a Göring, como se sabe, pero también condenado a la horca. Sí. Y el día 30 de enero, la entrega del poder a Hitler, sí, era claro el gran día en el movimiento nacional socialista, y la de la SA de las antorchas, pasando la puerta brandenburguesa, con sus fuegos y antorchas y todo eso. Y Goebbels no perteneció a este primer gabinete de Hitler. Él estaba en el trasfondo, pero Hitler no se olvidó, claro, que primero en este acto, él saludó y gratuló a Frick y Göring, después a los demás ministros que no eran nacionalsocialistas, pero en fin se dijo también a Goebbels, que estaba en el foro, pero estaba presente, claro. Y Hitler le tocaba en los hombros, ¿no? Sí, en las sombras. Así que con esto terminó prácticamente. Fue uno de los principales artistas. 30 de enero, el día de la llamada toma de poder, que no era una toma, claro, era una entrega legal, claro, del poder. Claro. Y que nadie dice, Sí, ¿no? Que nadie dice. Efectivamente. ¿Qué le parece si seguimos hablando en el living? Sí. Bueno. Seguimos. El 27 de febrero de 1933 ardía el Reichstag, el Parlamento alemán. Los titulares del Völkische Beobachter llevaban la letra de Goebbels. Decían: la medida está colmada, ahora procederemos sin perdón. ¿Qué entendía con eso Goebbels? Bueno, en primer lugar, no había estas palabras muy decisivas y muy fuertes que publicó el diario del partido, sino porque nadie sabía en la redacción, obviamente, qué importancia tenía este incendio, y se publicó la noticia en un lugar secundario con un título muy poco atractivo: Schadenfeuer im Reichstag, va a decir incendio con daños en el Reichstag, nada más. Efectivamente era una cosa de una importancia tremenda para la política del Tercer Reich, y Goebbels lo entendí perfectamente esto del primer momento, y enseguida llamó a Hitler, que vivió en aquel entonces en el hotel famoso Kaiserhof, no muy lejano, ¿no? Sí, muy cerca, y juntos se fueron al incendio, caminando, porque efectivamente eran unas pocas cuadras,
Y cuando llegaron, el incendio ya se había agrandado y un policía hizo la información muy breve. El incendiario es un holandés comunista. Ajá. Y ya lo hemos detenido. Punto. Sí. Nada más era en aquel entonces, en este momento, para hacer. Pero las medidas políticas efectivas eran tremendas. Para decir que Hitler, asistido por Goebbels, enseguida prohibió los partidos marxistas, para decir el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista. En la misma forma fueron prohibidos sus diarios, que eran en el lado comunista Die Rote Fahne, la bandera roja, y en el lado socialdemócrata der Vorwärts, el Adelante. Y a partir de ese día no aparecieron más durante todo el Tercer Reich. Al mismo modo, y también con una celeridad tremenda, se fundaron los primeros campos de concentración. Ellos tenían, según el ejemplo inglés, exacto, sí, que hubo a principios de este siglo, en la guerra contra los Boers en África, en el sur de África, eran los primeros campos de concentración en la historia contemporánea, fundados por los ingleses y exactamente en el mismo estilo fueron fundados en aquel entonces por Goebbels y Hitler. Alemania, sí. Va a decir que en los campos de concentración se acumulaban gente que estaban peligrosos para la comunidad alemana. Claro, claro. Va a decir criminales como agresivos políticos, y bueno, toda la gente que eran un peligro para la comunidad de todo el pueblo en aquel entonces. También homosexuales, por ejemplo, y también algunos judíos, lógico. Y bueno, a partir de ese día, la comunidad alemana, no solamente en Berlín, sino en todo el Estado alemán, tenía su seguridad, su tranquilidad, y cada uno, sí, va a decir cada uno de mi generación en Alemania, que hoy todavía vive, como yo, en la Argentina, puede certificar que desde este día teníamos la paz absoluta. Y eso es conjunto con el mejoramiento, que no era por un solo golpe, sino una evolución tranquila que duró algunos años, hasta que el último de los más de 6 millones de desocupados tenía su lugar donde podía trabajar para el bien de su pueblo. Empezó a evolucionarse desde la fundación de los campos de concentración. Por eso era tan importante. Claro, claro. Era la garantía para la población que efectivamente podía vivir. Efectivamente, así era. Bueno, entonces el juicio contra el holandés era un asunto de primera importancia, y hubo muchos
tires y aflojos, pero en total no le pasó nada a ese muchacho. Sí, él era obviamente un hombre de un mente un poco... trastornado. Sí, sí, un loquito, claro. Loquito de torno. Sí, bueno. Pero no vamos a dar terminado este tema sin aclarar que por el diseño, los historiadores contemporáneos han declarado que el incendio del Reichstag fue obra de los nazis. Bueno, claro, esto era una mentira que corrió por todo el mundo. Sí. Los diarios llamados serios en todo el mundo lo presentaron como un hecho, ¿sí? Hasta que un pequeño oficial de gobierno después de la guerra, un socialdemócrata, un hombre muy culto, muy bien educado y muy interesado en la veracidad de la historia contemporánea, descubrió que efectivamente no hubo ningún otro culpable en este asunto de incendio del Reichstag que este loco holandés. Claro, ¿sí? Claro. Y así que hoy en día nadie tiene alguna duda en la veracidad de esto que nosotros dijimos desde el primer momento. Claro. Nosotros. Sin embargo, hay todavía titulares que presentan las cosas de esa manera, obviamente con una mala fe notable, ¿no es cierto? Bueno, el 24 de marzo de 1933, los titulares a 7 columnas del Daily Express londinés decían: Judá le declara la guerra a Alemania. De eso tampoco los historiadores contemporáneos hablan, mientras sí hablan del boicot alemán a los comercios judíos. Sí, exactamente, ¿no? Así es. Era, como usted lo mencionaba, el 24 de marzo del 33. de 1933, para decir apenas 2 meses después de la entrega del poder en Alemania a Hitler. Apareció esta declaración del judaísmo mundial y dijo exactamente que los 14 millones de judíos distribuidos por todos los países del mundo declararon unificadamente la guerra a Alemania, con muchas palabras, pero en conexión con una guerra económica en contra del Reich, va a decir Se hablaron de arma nueva, en nuevo método, ¿no? Sí, Claro. sí. Y nosotros hicimos teníamos una contramedida muy blanda, muy blanda y muy inefectiva, ¿no? Se vio más tarde que fue inefectivo. Sí, efectivamente. Hoy en todo el mundo se publica en libros y diarios las fotos de los SA con sus... colgando carteles de boicot. Bueno, no, prácticamente no era nada. Y mientras la medida judía nos hizo muchísimo daño en todo el mundo. Y especialmente era una acción de guerra. Sí, había que tomarla por lo que era, ¿no es cierto? Era la primera medida que los judíos tomaron ya pocas semanas después de la entrega del poder a Hitler. Claro, en Alemania. El 33. Sí, efectivamente. Y una realidad absoluta que se repite después en los años venideros, como vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en el septiembre del 33, Hitler propone a Goebbels acompañarlo al ministro de Exterior von Neurath en un viaje, en una reunión rutinaria, diríamos, de la Liga de las Naciones. Era la primera vez que la delegación alemana participaba, ¿no es cierto? Y llamaba la atención de todo el mundo. Y efectivamente para Goebbels era su primera excursión en el campo de la política exterior. Claro.
Lo que yo le pediría que me hable es de la conferencia que él después convocó el 28, la conferencia de prensa, el 28 de septiembre, porque parece haber sido mucho más interesante que la consulta oficial. Sí, sí. Bueno, primero su aparición en la tribuna de la política internacional era sensacional, porque él ya en aquel entonces, pocos meses después de la entrega del poder, tenía la fama internacional de un hombre rudo y... salvaje, un poco salvaje. Bueno, salvaje, el nazi salvaje, era el hombre de la palabra mala y todo eso. Y bueno, allá en Suiza se reunieron los diplomáticos de todas las naciones civilizadas y esperaban a este salvaje. Claro, claro. Y no llegó ni en uniforme pardo, ni con una forma provocativa, como decir. Con una pistola en mano, cosas de estilo, sino como un verdadero caballero de la diplomacia, vestido perfectamente bien. Tenía un príncipe alemán de Schaumburg-Lippe como ayudante y se comportaron perfectamente bien y todo el mundo abrió las bocas y no sabía qué decir sobre ese gentleman, gentleman alemán que apareció en la tribuna internacional. ¿Sí? Efectivamente, así que el jefe de los intérpretes del Ministerio del Exterior de Alemania, Schmidt, escribió en su libro bastante famoso sobre su acción en la diplomacia, que era un asunto extraordinariamente positivo, que la gente que llegaron por allá, especialmente los representantes de la prensa internacional que estuvieron allá, esperaron un troglodita. Bueno, cualquier cosa, y vieron un hombre de bellas modales, de buenas modales y bien vestido, y especialmente él les habló en palabras que fueron traducidas, porque lástima que Goebbels hablaba latín y griego según su educación, pero no una palabra europea al lado de la lengua alemana, ni inglés, ni francés, ni nada. Así que él habló por intermedio de un intérprete en alemán, pero en una forma que fue aceptado unánimemente especialmente por la prensa. Y que dio a pensar mucho, ¿no? ¿Cierto? Por el y contenido. Además, este jefe de los intérpretes, Schmidt, escribe que Goebbels hizo algo que no era previsto, para decir, después de su discurso oficial, que fue escuchado por todos con toda disciplina, perfectamente bien. El intérprete jefe, Schmidt, se asustó cuando Goebbels, terminando con su discurso oficial, dijo: y ahora estoy a su disposición para ponerme cualquier pregunta que le voy a... que quieran hacerme. Sí, sí. Y así lo hizo, sí. Y le preguntaron las preguntas más tontas del mundo, pero lo contestó perfectamente en un buen estilo, y terminó esta conferencia sin límites, en armonía completa. Increíble, ¿no? Como increíble. Resultado. Para decir que Goebbels tenía algo de un hombre del teatro, ¿sí? Y bueno, él pudo jugar
ese papel también. Un papel como en el teatro. Claro, ¿sí? claro, sí, sí. Y especialmente también esto, aparte de todo, él a veces jugó el enfuriado, ¿sí? Y gritaba a personas para impresionarlas. ¿Sí? Sí. Y lo lograba, Sí. Tenía algo de teatro. Esa faceta. Sí. Bueno, en todo caso, esta visita en Suiza era un éxito completo. Total, sí. Bueno, él allá se relacionó con diplomáticos ingleses que opinaban lo mismo que Hitler con respecto a un entendimiento británico-alemán. ¿Qué opinaba Goebbels al respecto? Sí, bueno, hubo un cierto círculo de conservadores ingleses, hombres de bien, perfectamente, y de una buena proposición de entender lo que quería el nacionalsocialismo. Pero obviamente Hitler no se dio cuenta que eso era una parte de la capa alta y nunca estuvo en contacto como era Goebbels, por ejemplo, en Suiza, con adversarios. Sí. ¿no? Y esto era prácticamente el fondo de las malas experiencias que hicimos con nuestra política frente a Gran Bretaña, especialmente con el vuelo de paz de Hess y cosas de estilo. Pero en aquel entonces la política exterior alemana empezó bien. Claro, claro. Hubiese podido quizás ser distinta si Goebbels hubiese podido hablar inglés, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Y eso me lo dijo expresamente un día. La política alemana hubiera podido ser diferente y con más éxito si yo, en vez de greco y latino, hubiera emprendido inglés y francés. Parece mentira. Sí, efectivamente, parece mentira. Sí. Claro que estas primeras experiencias en el parqueto internacional de Goebbels le animaron en intensificar las relaciones de él y también de Hitler con representantes de la alta capa social de Inglaterra. Especialmente era efectivamente bastante amigo con el Lord Rothermere, más tarde un ministro de Churchill, pero en estos primeros años del Tercer Reich un visitante bastante bienvenido en Alemania, hasta que Rothermere le ofreció no solamente un puesto en su imperio periodístico a Goebbels, y cuando le dijo una cierta suma de miles de sterlings, puede ser interesante. Sí, Hitler dijo, yo pago más. Sí, y efectivamente en ese no. Lo que inhibió un contacto más íntimo era, como ya le dije, que no dominaba el inglés, claro, ¿no? Porque Rothermere mandó el primer corresponsal especial que tenía una entrevista con Hitler. El primer corresponsal inglés y también de la prensa internacional que tenía una entrevista con Hitler y que fue publicado por el diario más importante de
su concerno era la Daily Mail, publicó esta entrevista perfectamente bien. Así que él tenía estas relaciones, pero todo eso no llegó. No pudo. Sí, por el desconocimiento del idioma, efectivamente. Una fatalidad, ¿no? Sí. Realmente. Bueno, pero más tarde Rosamier, que perteneció al mismo partido inglés como Churchill, pero representaba el ala conservador 100% o 105. Bueno. Sí, efectivamente, pero después, durante la guerra, se puso perfectamente al servicio al lado de Churchill. Bueno. Sí. Bueno, digamos que más o menos no se perdió mucho entonces. Sí, efectivamente. Bueno, lo voy a llevar violentemente a la noche entre el 8 y 9 de noviembre de 1938, o sea, a la Noche de los Cristales, la que es conocida como la Noche de los Cristales, para que nadie pueda decir que eludimos el tema. Sí, no, es interesantísimo, porque esta llamada de los cristales es una expresión que a mí tampoco me gusta mucho. Sí. Era un asunto sumamente complicado y muy poco convincente en la aceptación que hoy tiene mundialmente, que era un asunto de Goebbels. Claro, sí, eso es lo que porque Goebbels no tenía nada que hacer con esto. Y bueno, él pronunció en último momento, después que este joven diplomático alemán en París, que fue asesinado por este judío, Grünspan, era un asunto que no tenía mayor importancia en aquel entonces. A nosotros, a esta altura de la evolución en Europa, no dio ningún sentido de hacer algo semejante. Pero sí, y esto ha comprobado una joven científica en un libro muy extraordinario, en el cual se refiere a una asociación LICA en París, que tenía la empresa de animar a los judíos de trasladarse a esta altura de la política a Palestina, para hacer Palestina en aquel entonces era bajo la tutela de los ingleses, era prácticamente una colonia de los ingleses. Y en este sentido, para nosotros que estábamos enfrentados con los ingleses, era dado cierta asistencia, porque nadie quería los judíos que nosotros queríamos. Nadie lo aceptaba. Nadie lo aceptaba. Los únicos eran los sionistas. Los sionistas no estaban interesados en viejos judíos y que estaban también molestándonos, pero querían jóvenes activistas que se presentaron, y para aumentar la voluntad de salir de Alemania y dirigirse al servicio del sionismo internacional en Palestina. Para eso sirvió esta Noche de Cristales, porque con la angustia... Era lo único a lo cual podían servir realmente. Sí, exactamente. Para nosotros era perfectamente
ilógico hacer un asunto. No digo que nosotros éramos amigos de los judíos, al contrario, no hay por qué, al contrario, pero teníamos el problema de que nadie en el mundo quería darles el permiso de entrar en su país. Sí. Eso era la gran miseria para nosotros, ¿no? Así que esto, a mi entender, está perfectamente aclarado por este libro, porque... Es el libro de las señales de fuego, ¿no?, de Ingrid Becker. Sí, se llama en alemán el libro, escribió un libro científicamente muy fundado, de Feuerzeichen, y yo puedo decirles que yo escribí bajo mi nombre una entrada para este libro. Una introducción. Sí, sí, una introducción, y le ayudé perfectamente bien para publicar este libro, para aclarar los intereses, quienes estaban detrás de esta acción planificada. Y yo hablé justamente en el libro que ahora apareció en Alemania sobre la SA, yo hablé con gente que estaban en eso, de la SA. Por ejemplo, en Hamburgo, creo que era un Standartenführer, va a decir un oficial de la SA, el rango de un mayor, más o menos. Y yo le pregunté, así que usted estaba con sus hombres de la SA en la noche del cristal. Sí, en esa noche activa. Sí, dijo, sí. Y yo le pregunté, ¿y quién le dio la orden de proceder y incendiar, por ejemplo, los templos de los judíos y sus cosas que se repiten hoy en día. Bueno, y él dijo, yo recibí en esta noche un llamado y me dijo, ustedes tienen que incendiar tal y tal. Bueno, le dije, y yo le pregunté, ¿y quién era? Bueno, era la Gauleitung. ¿Y quién de la Gauleitung? Le pregunté. Bueno, esto no sé y no le pregunté. Estábamos muy contentos que teníamos una orden, ¿sí? Bueno, era perfectamente claro que eso era una maniobra para incendiar esto y con eso aumentar la voluntad de salir de Alemania para asistir al sionismo en Palestina. Claro. Aparte, en ese momento era un momento muy delicado porque había de por medio el Pacto de Viena, el Tratado de Múnich, ¿no es cierto? Sí. O sea que evidentemente no hubiese sido Bueno, es cierto que Goebbels pronunció un discurso para los Gauleiter que era bastante fuerte, ¿sí? Pero esto era su forma de agitar y de hablar, ¿sí? Él no tenía palabras suaves y tibias, no, de ninguna manera. Y en ese momento, con la muerte de este joven diplomático alemán, era el segundo, ¿sí? El primero era un alemán en Suiza que fue también asesinado brutalmente. Nadie hoy en día habla de eso, ¿no? Bueno, esto, así que hay mucho que decir sobre este asunto, pero casi todo lo dijo esta mujer ejemplar en el libro Feuerzeichen. ¿Cómo tradujo? Señales de fuego. Señales de fuego, sí, exactamente. Bueno, y el 1 de abril de 1939, en su recién fundado semanario Das Reich, Goebbels escribe un artículo cuyo contenido le pediría de ilustrar, ¿no? Que justamente pregunta quién quiere la guerra. Otro artículo del mismo estilo era del 20 de mayo del mismo año en el mismo Das Reich, ¿no es cierto? Sí,
Bueno, me acuerdo perfectamente de esto y bueno, ya hablábamos sobre la nota de la Daily Express. Sí, sí, sí. Y con eso ya estaba declarado sin ninguna duda la guerra judía contra el Tercer Reich. Claro. Así que esta pregunta era muy teórico. Claro, él mismo contestaba, ¿no es Sí, cierto? sí, él contestaba perfectamente en este sentido que yo también tenía la misma idea. Claro, estaba en lo hecho. Y creo hoy en día, a pesar de todos los años que han pasado, casi medio siglo, sí, yo estoy en esa posición. Sí, claro, claro. Sí. Bueno, permíteme un pequeño paréntesis que podría parecer simplemente literario, que sin embargo simboliza la bajeza humana a la cual el ser humano puede llegar hasta su total embrutecimiento. El 19 de mayo de 1939, Knut Hamsun, verdadero apellido Pedersen, premio Nobel de la Literatura, visita a Goebbels. En ese momento tenía 84 años. ¿Usted se acuerda de ese acontecimiento? Sí. Bueno, yo en aquel momento no estaba yo presente, pero para Goebbels era una visita de suma importancia, porque él tenía un estimo personal. Bueno, a él le gustaba la buena literatura alemana sobremanera. Y bueno, Hamsun, que no era alemán, pero estaba incluido en esta admiración que tenía justamente para escritores como Hamsun. Y me contó a muchas veces de la grandeza de este hombre, si bien en aquel entonces todavía no pudo saber cómo se comportaría Hamsun más tarde cuando perdimos la guerra. Sí, sí. Y cuando su pueblo efectivamente en la capital noruega se comportó tan miserable contra un hombre que era un grande de la literatura mundial. Y en este sentido, su opinión sobre Goebbels era muy corto, 3 o 4 palabras. En alemán, en idioma alemán, dijo, ist so fein. Son 4 palabras. Él es tan fino. ¿Sí? Y efectivamente, Goebbels no tenía solamente un comportamiento social muy elevado, sin falta, y pudo ser muy ordinario. Al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo pudo usar palabras malísimas, pero en general era un hombre, efectivamente, como lo expresó Hamsun, muy acertadamente con sus 4 palabras. Y además él hizo una gesta tan impresionante que le regaló a Goebbels la medalla de oro que en el año 1920 Hamsun personalmente fue entregado por el rey de Noruega y lo regaló a Goebbels. Era un gesto tan impresionante que Goebbels nunca lo pudo olvidar. Y lo extraordinario es que Hamsun permaneció de su opinión que hasta el último día de la guerra, cuando Hitler todavía no vivió más, él publicó en el diario más importante que había en aquel entonces en Noruega unas palabras sobre Hitler que son extraordinarias, son 10 líneas nomás, pero son lo mejor
¿qué se ha dicho sobre Hitler? Sí. Efectivamente, él, Goebbels lo estimó como uno de los representantes más altos que había el mundo de nuestra raza aria en total. Sí. Y efectivamente con von Oven seguimos analizando la figura del Dr. Goebbels, que no varía en su grandeza con el transcurrir de los años, su lealtad, su firmeza en las decisiones, su tenacidad y el contacto continuo con el pueblo, que jamás perdió aún en los peores momentos. Y a comprueba de lo que estoy diciendo, le pediría que nos hable de esa visita en la cual usted acompañó al ministro a Dortmund, a causa de los daños causados por el terror aéreo, ¿no es cierto? Sí, y su discurso en la Westfalenhalle en junio de 1943. Sí, en el discurso que pronunció Goebbels en esta ocasión, a mi juicio, era el mejor de todos que en su totalidad pronunció. Tenía gran importancia porque él no era solamente ministro de propaganda y jefe de la región de Berlín y Brandenburg, sino él cumplió los deberes de un comisario general para los daños del terror aéreo de los ingleses. Y en esta calidad visitó justamente esta región que era su pequeña patria, donde él nació y se formaba, y que era la patria chica de él en la región del Rin y del Ruhr. Y especialmente la ciudad de Dortmund fue, según se expresó la prensa británica misma, fue devastado perfectamente. El centro, según un gran diario inglés, el centro de Dortmund fue prácticamente eliminado. Sí. Y así no era solamente en Dortmund, sino también en Elberfeld, y Goebbels en esta ocasión tenía que hablar en el entierro de 3.000 muertos que murieron en un solo bombardeo que devastó efectivamente la ciudad de Elberfeld. Pero también otros grandes centros poblacionales y industriales en esta región fueron destruidos perfectamente, especialmente Dortmund, la ciudad de Dortmund. Usted mencionó la Westfalenhalle, era la sala de Westfalia, que también era una ruina. Y según un poema del gran poeta alemán Schiller,
las ventanas eran desoladas y hubo efectivamente un olor de fuego, claro, todavía en toda esta gran sala de reuniones, y era algo como un, digamos, para acompañar este discurso de él, sí, sí, sí. También con otros, no solamente con palabras, sí, sí, sino sí, también con este olor tremendo, claro, del fuego. Y allá pronunció él ese discurso que efectivamente era magnífico en su sentido de en la seriedad de sus de sus palabras, y la gente se sentían apoyadas. Sí, 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 claro. Y él recibió un aplauso increíble, porque la gente estaba en medio de la miseria, ¿no? Claro, sí, y sí, era una situación sumamente impresionante, claro, y yo nunca en mi vida voy a olvidar me imagino que no. Este asunto en Dortmund, en la Westfalenhalle, tenía alguna peligrosidad, porque yo en mi función al lado de Goebbels tenía que informarle también sobre la correspondencia negativa que llegó al ministerio, y hubo alguna gente que expresaron perfectamente claro su desacuerdo con la situación en ese momento, especialmente en estas regiones del terror aéreo. Y hasta eran de palabras bastante fuertes, y Goebbels me había pedido de no ocultar nada y presentarle por lo menos unas tardes, un informe y bueno, estos informes eran en aquel entonces, justamente en ese tiempo, sumamente negativo. Era un tiempo así difícil, que ¿no? sabíamos muy bien que esta demostración de un ministro ante el pueblo, que era fuera del uso. Claro, claro. Ninguno del gabinete se tenía la audacia de presentarse ante el pueblo y hablar con el pueblo. Bueno, Goebbels tenía este coraje, y nosotros que participábamos en la lucha antes de la toma del poder, sabíamos que él era un hombre sin miedo, ¿no? Sin miedo, sí, efectivamente. Claro que tenía gente de la SS que en un caso de alguna agresión lo hubieran defendido, pero nunca tenían que intervenir. Claro. Él tenía esta facultad de dominar a una masa con sus palabras, y esto lo tenía. Y era extraordinario cómo la situación, obviamente bastante en contra, cambió durante su discurso, cuando él habló con una sinceridad, facilidad, y habló sobre temas que en público hasta esta hora nunca se tocaban. Claro. Y bueno, poco a poco ganó la confianza. Se daba cuenta que el público estaba tomando confianza. Claro. Sí.
estaban escuchando sumamente interesados y él dijo cosas que prácticamente nadie tenía el coraje de explicar públicamente, y lo hizo. Y dijo también en aquel entonces que un día tendríamos las armas para el revanche. Claro, ¿sí? Claro, sí, para sofocar. Y efectivamente en aquel entonces estaban trabajando muy intensamente en las llamadas armas V de Vergeltung, va a decir de una una superioridad, una actitud de defensa y responder al terror con terror. Claro, y así lo hicimos un poco tarde, ¿no? Sí, un poco tarde, claro, ¿sí? Claro. Pero él mencionó en esta oportunidad por primera vez la llamada en alemán Vergeltung, la defensa. La defensa activa, absoluta, claro, ¿sí? Claro. Vergeltung. Y dijo que estábamos a punto de llegar. Y claro, con esto recuperó la confianza del pueblo. Y cuando él terminó, ya le habían interrumpido con aplausos, ¿sí? Y cuando él terminó, era un aplauso como en tiempos triunfales, los más felices que teníamos. Claro, claro, sí. Era efectivamente algo porque nadie del gobierno tenía la audacia de presentarse abiertamente delante del pueblo. Hitler estaba en el comando general y tenía ocupaciones bastantes, ¿no? Sí, bastantes preocupaciones, no pudo. El responsable, que era el ministro Göring, no quería y no podía. El único en todo el gobierno era Goebbels. Y con ese contagio, sí, y era exactamente, hoy estoy convencido que el hecho que Hitler lo hizo en el último día del Tercer Reich como su primer asistente, el segundo hombre en la conducción del Tercer Reich, era fundado en aquel entonces, como se comportó en estas muy duros tiempos del terror aéreo por la aviación inglesa. Sí.